El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón le dijo, Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias a Dios hemos empezado esta Semana Santa, este triduo sacro, que es viernes, sábado y domingo, pero el jueves se considera vísperas del viernes y por lo tanto se toma como parte del viernes, por eso forma parte del triduo sacro, empezando en lugar del viernes, empezar el viernes, pero en las vísperas del viernes, que es jueves. Ya entramos en estos 3 días, los 3 días más santos que hay en todo el año, los 3 días más santos. Y Jesús se prepara para celebrar la Pascua con los apóstoles. Y entonces, durante esta cena, van a pasar 3 elementos muy importantes para nuestra vida, centrales para nuestra vida. Primero, se instituye la Eucaristía. Se realiza, es la primera Santa Misa que se va a celebrar en el mundo. Jesús mismo le está celebrando ahí. Jesús mismo, Jesús por su poder divino, hace presente su cuerpo muerto y resucitado. Lo hace presente bajo la forma sacramental de pan.
haciendo ahí el milagro del que le llamamos nosotros milagro de la transubstanciación, el cambio de sustancia, pero no de materia. Por eso parece pan y por eso parece vino, porque no cambió la materia, pero Dios cambió la sustancia. La sustancia de pan la convierte en sustancia de carne, su carne, y la sustancia de vino la convierte en sustancia de su sangre. Y quiso permanecer presente en el Santísimo Sacramento. Y quiso para hacerse presente en el Santísimo Sacramento. Y para poder hacer esto, para poder hacerse presente y alcanzarte a ti, y que tú pudieras participar de esa dicha de poder comerte a Dios bajo la forma sacramental de pan, a los apóstoles que él tenía los hace obispos. En ese momento les da las facultades. Los obispos son obispos porque Dios lo ha querido. Los sacerdotes son sacerdotes porque así lo ha querido el Señor. Hay algunos que se cuelan ciertamente, pero la mayoría son los que el Señor ha llamado. Y entonces Jesús a ellos les dice, les va a dar la autoridad, les va a dar la potestad que solo tiene Dios, de convertir ese pan en la carne de Jesús crucificado y resucitado, y la sangre el vino en la sangre derramada. La sangre que cayó, es la sangre que pagó, esa sangre que goteó de Jesús desde el primer golpe que le dieron, esa sangre es la que pagó tus pecados y los míos. Y entonces Jesús les ordena continuar con esto que Él acaba de hacer, porque Él es Dios, solamente Él podía, pero le da la potestad a los apóstoles convirtiéndolos en obispos. Y les va a ordenar eso. Hagan esto en conmemoración mía. Les da la facultad de poder hacer lo que Él acababa de hacer. ¿Qué? Convertir el pan en su carne y el vino en su sangre. Eso es lo que acaba de hacer. Y les da la potestad a los apóstoles. Esa potestad ya es como obispos. Y al hacer los obispos, instituye un nuevo sacerdocio. Ya no es el sacerdocio del pueblo de Israel, que eran los que pertenecían a la tribu de Leví, porque acuérdense cuando saliendo de allá de Egipto, Aarón les hizo un becerro de oro para que lo adoraran, porque Moisés había tardado mucho y pensaron que algún animal se lo había comido. Entonces el pueblo le dijo: haznos un Dios, para tener un Dios, y entonces hicieron un becerro de oro. Pero esta tribu de Leví se negó a hacer eso, se negó la tribu de Leví, y por eso es que el Señor les escoge para servicio del altar. Y ahora todos los que nacían de la tribu de Leví automáticamente eran sacerdotes. Ya no. A partir de este momento, el Señor va a llamar de manera personal a quien Él quiera llamar al sacerdocio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre apóstol y obispo? Hay una diferencia, sí. Los apóstoles eran los testigos. Apóstol es el testigo, el que siguió a Jesús desde el principio. Ya ven que Jesús empezó llamando a sus apóstoles. El que siguió a Jesús, el que fue testigo de todos los milagros, el que fue testigo de todas las predicaciones de Jesús. Ese que lo siguió y que estuvo consciente cuando lo matan y cuando resucita, esos que Jesús escogió para que estuvieran más cerca de Él, son apóstoles, son testigos directos de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Ellos no van a imponer las manos para hacer de otra persona, de otro hombre, un apóstol. No, ellos no van a ser apóstoles, porque no son testigos de primera mano. Los apóstoles son los que estuvieron ahí a un lado de Jesús, los que todo lo vieron.
Esos son los apóstoles, los que Él llamó para eso, para que fueran testigos. Para eso los llamó el Señor, para que fueran testigos. Ellos van a imponer las manos para que haya una sucesión de obispo. Imponían las manos entonces no para ser apóstoles, sino para ser obispo. Y el obispo es el encargado de enseñar. Por eso el obispo tiene la sede, se le llama, donde está se llama catedral. Es un lugar donde se da la cátedra, la enseñanza. Por eso son los obispos los encargados de esto principalmente, los encargados de enseñar, de santificar, pero a través de los sacramentos, de enseñar, santificar y de gobernar. Se les da autoridad sobre aquellos que pertenecen al rebaño de Dios. Ellos tienen autoridad, pero una autoridad limitada a una cierta área llamada diócesis. No importa cuántas ciudades pertenezcan a esa diócesis, hay diócesis enormes y hay ciudades que tienen 2, 3 diócesis porque las ciudades son muy grandes. Entonces no importa, eso es una forma como la iglesia se fue organizando. Fueron los apóstoles dejando obispos, es decir, el encargado ahí, ahora nosotros le llamamos diócesis. Ellos tenían la encomienda de cuidar la doctrina, que no se desviara la doctrina tal y como los apóstoles la enseñaron. Entonces el apóstol es el fundador y testigo directo, mientras que el obispo es el sucesor de los apóstoles, pero que ahora es obispo y él es el encargado de mantener lo que los apóstoles dijeron, lo que los apóstoles recibieron, son los custodios de esto. En todas las épocas del mundo, y no permitir que la doctrina se desvíe en el mundo y participe de las novedades que hay en el mundo. A nosotros no nos interesa lo que el mundo llegue a pensar. El mundo es libre para pensar, las personas en el mundo son libres para pensar lo que quieran y cada quien va a dar cuentas de lo que aceptó creer. Nosotros hemos encontrado el camino es Cristo y pues no vamos a dejar este camino. Entonces aquí es donde Jesús les da autoridad a los apóstoles, que ahora ya también son obispos, les da la autoridad pero les va a enseñar cómo se usa la autoridad que viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Nadie puede tener ni un poquito de autoridad sobre una persona si esa autoridad no se la da Dios. No permite Dios esa autoridad. Entonces, Jesús les da esta autoridad sobre sus ovejas. Pedro no tiene ovejas propias, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ellos no tienen ovejas propias. Están pastoreando las ovejas de Jesús. Todos nosotros somos de Dios. Tenemos un pastor que nuestro buen Dios nos ha puesto. Ahorita tenemos el administrador apostólico en esta arquidiócesis. Ese es el que Dios nos ha puesto para pastorearnos, pero no somos de Él. Somos de Dios, somos de Cristo nosotros. Y el obispo me ha dispuesto que yo estuviera aquí con ustedes, que son ovejas de Cristo. Yo pastoreo, pero no son personales. Son ovejas de Cristo todos ustedes. Y entonces Jesús, para enseñarles cómo se va a usar esa autoridad que hemos recibido del cielo, lo hace enseñándole. Debe ser con firmeza, pero la autoridad es servicio. La autoridad es servicio. Por eso Jesús se levanta, se quita la túnica, que se pone la toalla, le llamamos ahorita, se pone la toalla y agarra el agua, una jofaina, agarra el agua y le empieza a lavar los pies a los apóstoles. Él, delante de los apóstoles, se pone de rodillas, no en signo de adoración, de servicio.
de servicio se pone de rodillas para poder lavarles los pies a cada uno de los apóstoles. La autoridad entonces es un servicio. El que tiene autoridad es el que fue puesto para servir. Para servir. La autoridad es un servicio que debe nacer del amor. Este servicio debe nacer del amor. Y necesita hacerse con humildad. Se requiere de la humildad, porque es algo que te vino de Dios para las ovejas de Dios. Pero todos siguen siendo de Dios. Aunque tú tengas autoridad y puedes hacer muchas cosas, incluso cometer injusticias, pero las pagarás, porque esas ovejas son de Dios. Son de Dios. Tenemos que tener entonces humildad para poder servir, humildad para poder servir y deseos de servir nosotros. Tenemos que tener el amor, siempre lleva o hace que nosotros sintamos el deseo de servir a la persona que amamos. La autoridad no es para aplastar. No es para aplastar. La autoridad que la mamá recibió, que el papá recibió, no es para gritarle a su hijo, tú cállate porque dije yo y ya. Simplemente por eso, se acabó, cállate. No, no es para eso la autoridad que tienes. Hay otra manera como se debe de administrar esa autoridad. Tenemos que tener cuidado porque los hijos que ustedes tienen son ovejas de Dios. No solo son tus hijos, son ovejas de Dios. Y toda injusticia que cometas, le vas a tener que explicar a Dios cuando mueras. Y si no es suficiente tu explicación, más bien Él te va a hacer ver si eran suficientes razones para hacer lo que hiciste o no. Y entonces vas a tener que pagar lo que corresponda. Cualquier injusticia de todo lo que se te haya pasado la mano a ti hacer porque tenías esa autoridad. Pero la autoridad no es para aplastar, sino para servir. Y entonces el Señor amarra todo esto, todo este servicio en ese hermoso mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es nuevo en cuanto a la forma de vivirlo. Porque todas las mamás, regularmente las mamás aman a sus hijos. Los papás aman a sus hijos a su manera, tal vez un poquito rudimentaria, pero los aman. El mandamiento no es ese, amar de esa manera. La novedad del mandamiento es, ámense como yo los he amado, hasta el sacrificio. Hasta el sacrificio, ámense como yo los he amado. Movido nuestro buen Dios, nuestro Jesús, movido por ese amor que quiere ver en nosotros, somos imagen y semejanza. Él quiere ver su amor en nosotros, activo como está activo en Él. Es cuando aquí se levanta movido por ese amor para darnos un testimonio, un ejemplo a seguir que Él quiere que nosotros repitamos. Se levanta, toma la toalla, la jarra, el agua, y se inclina para lavarle los pies a sus apóstoles. Y les va a pedir que hagamos eso y que todos hagamos eso como Él lo hizo. Que esto que Él hizo, lavar los pies, lo hagamos entre nosotros. Entre nosotros. Ese día, en este día, por tradición, en los Jueves Santos, por tradición, en las parroquias se ponen algunas personas, en algunos lugares hasta los revisten como apóstoles, que ni parecen, pero los revisten como apóstoles, y luego los ponen en una silla y el sacerdote se pone a lavarle los pies a los apóstoles. A muchos no alcanzan a entender el gesto y el signo de lo que esto significa. ¿Qué sería si el sacerdote se pusiera a lavar los pies a todos los que vinieran a la Santa Misa? A todos se pusiera a lavarles, que hubiese el tiempo y hubiese la forma de hacerlo, y te tocara llegar el sacerdote y lavara los pies. Pero más aún, si la persona pudiera ver en el sacerdote a Cristo, vería a Cristo ponerse de rodillas y lavarle los pies.
Imagínense lo que eso sería, ver al mismísimo Jesús ponerse de rodillas como signo de servicio, no de adoración, para lavar los pies, para lavarnos los pies. Sí, en ese que está ahí enfrente. Esto es importante porque esto es lo que sucedió. Aquí los apóstoles nos estaban representando a nosotros. Son los guías, son los que tienen la autoridad. Ellos son los que llevaban. Entonces, cuando ellos se ponen ahí, cuando los apóstoles Jesús les lava los pies, están representándonos. Y cuando pasa alguna persona al frente y el sacerdote se inclina, se pone de rodillas para lavarle los pies, es esa persona que está en esa silla te representa. En el sacerdote lo representa a Jesús. Es Jesús el que lo va a hacer, es Jesús el que va a lavarnos los pies. Es Jesús que se pone a nuestro servicio, movido por el amor, Ese que va a estar ahí enfrente te va a estar representando y el sacerdote no va a ser el sacerdote, va a ser Cristo mismo el que hace el servicio. Vemos ese servicio que Jesús cómo lo realiza. Es un servicio humilde, es un servicio manso. Jesús no estaba enojado, no le agarró los pies y se los botó a Judas por lo que iba a hacer. También a Judas le lavó los pies y se los besó. Judas no se condenó por falta de amor de Jesús, ni por falta de amor de Dios, sino porque nunca se dispuso a dejar el pecado. Nunca renunció a sus intereses. Eso es lo que lo condenó. No que haya tenido él que condenarse porque así le toca. No, eso no es cierto. Entonces aquí vemos en Jesús un servicio humilde, un servicio manso. Esto, imagínense, si los esposos trataran con mansedumbre a la esposa y la esposa tratara con mansedumbre al esposo, los padres trataran con mansedumbre a los hijos y los hijos trataran con mansedumbre a los padres, esto volvería a ser un paraíso. Y no lo es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Simplemente por eso no es. Simplemente por eso no es un paraíso donde nosotros estamos ahora viviendo. Esto es lo que Él quiere ver en nosotros. Esto es la vida que Él quiere ver en nosotros. Es la vida que Él quiere ver, una vida de amor, de servicio, de un servicio humilde, de un servicio manso, de un servicio voluntario. Quiero hacerlo, no por lo que me des, no por cómo me has tratado. Quiero hacerlo porque te amo, quiero hacerlo. Ese es el camino. Y así como Él lavó los pies y le lavó, repito, los pies a Judas, también a Judas, y Jesús sabía que lo iba a traicionar y también a Él lo sirvió. Por eso digo que Judas no se condenó por culpa de Jesús en lo absoluto. Fue porque no quiso dejar los criterios equivocados que estaba viviendo. Igual nos pide a nosotros, trata bien al que te trata mal. Tú trátalo bien. Si se va a ir al infierno, que no sea por tu culpa, que solo sea por culpa de él, que no sea por tu culpa. Si va a perder la fe, que no sea por tu culpa, que sea por culpa de su descuido, de su tibieza espiritual, que sea lo que decidió él de manera equivocada. Déjalo que sea él. No tengas tú culpa de que alguien se vaya al infierno o ni siquiera al purgatorio. Trata bien, sirve incluso a aquellos que te han traicionado. Qué difícil es esto. Cuando el esposo traiciona a la esposa, cuando la esposa traiciona al esposo, qué difícil es esto. Pero si no hay perdón, no va a haber nunca un paraíso ni para la que te fue traicionada, cualquiera sea el hombre, el esposo o la esposa. No va a haber un paraíso ni para el que traicionó ni para el que fue traicionado. No va a haber un paraíso ni para los hijos que tengan. Necesitamos ver a Jesús y aprender de Jesús. Aprender de Jesús. Ahora, cuando una persona cae en pecado,
queda manchada. El pecado mancha. Si es un pecado de lujuria, mancha la carne. Los otros pecados manchan la mente, manchan el alma, pero no el cuerpo. Los pecados que van en relación a la lujuria manchan también la carne. Cuando quedamos manchados por el pecado, eso es una mancha imposible de quitar para nosotros. Nadie la puede quitar, y ya lo hemos meditado otras veces, ni siquiera el infierno puede pagar un solo pecado. Si todo ese dolor del sufrimiento pudiera pagar, un día saldrían todos. Pero no paga, no alcanza ni el infierno para pagar un pecado. Solo Jesús puede pagarlos. Solamente Él puede pagarlos. Entonces, y Él lo hace y puede hacerlo y quiere hacerlo y lo está haciendo. Lava el alma. Se acerca con Pedro y le empieza a lavar los pies. Le va a lavar. ¿Tú me vas a lavar a mí los pies, maestro? No lo voy a permitir. Ahorita no lo entiendes. Es un signo. Es una enseñanza. Ahorita no lo entiendes. Después lo entenderás. Déjame hacer lo que tengo que hacer. A mí nunca me lavarás los pies. Si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Por eso, el Señor a ti también te lava cuando entras al confesionario. Cuando te acercas al sacerdote para confesarte, Él lava lo que tú no podrías haber lavado ni con toda una eternidad de sufrimiento en el infierno. Él lo lava. Él lo lava en el confesionario. Allí es donde Él nos va lavando a nosotros. Por eso Jesús dice, el que no deje que lo lave yo, no podrá tener parte conmigo, no va a poder estar conmigo. Necesitamos que Él nos lave, necesitamos que Él nos perdone. Pero si nosotros tenemos un rencor, un resentimiento por algo que pasó, por fuerte que sea, algo que haya pasado y que nosotros no hayamos perdonado, lo que no quieras perdonar se queda en ti. No te va a arrancar lo que tú no quieres soltar. El Señor no te va a arrancar, no va a pelearse contigo para arrancarte un pecado. Eres libre. ¿Quieres el pecado? Quédate con él. Eres libre para eso. Por eso, como le dijo a Pedro, ¿verdad? Aunque nosotros sirviéramos en una iglesia, por eso hay sacerdotes en el infierno cuando no se dejaron lavar. Hay sacerdotes que no se confiesan. Hay sacerdotes que no se confiesan. Yo procuro por eso. Conociendo esto, yo siempre procuro buscar la confesión. Pero hay sacerdotes que no, ni se confiesan, ni les gusta confesar. Hay algunos que no. ¿Quién sabe? Si no son lavados por Cristo, no van a tener parte con Él. Por eso hay sacerdotes en el infierno. Esto es para todos. Esto es para todos, porque una persona puede pensar, bueno, yo estoy viviendo en pecado, pero o estoy en amaciato, veas, no me casé, pero estoy sirviendo en la iglesia y estoy... No. Si no te lava el Señor, no vas a tener parte con Él. Si no te lava el Señor, no vas a tener parte con Él. Él lo dijo. Y la única manera de lavarnos ahorita a Él es en el confesionario. Ahí es donde nos lava de nuestros pecados. Por eso es tan importante aceptar la confesión, buscar la confesión que nosotros necesitamos para ser lavados por Él, para que el Señor nos lave nuestros pecados, cosa que nosotros no podríamos hacer por toda la eternidad. Por eso este signo que se utiliza, si el esposo lava los pies a la esposa, es señal de estar dispuesto a servir. Tiene autoridad, pero está dispuesto a servir con amor y por amor. Cuando alguien puede servir por amor y con amor, es porque lo tiene. Eso no se puede fingir. Y si se llega a fingir, no es por mucho tiempo. De repente va a salir el cobre ahí, se va a notar que no era de oro, ¿verdad? Que nomás era chapita de oro. Por eso necesitamos nosotros estar dispuestos siempre al servicio, incluso aquellos que nos han traicionado. El que la esposa esté dispuesta a lavar los pies a su esposo es el signo del servicio, del amor que tiene ella en su corazón
corazón. No lo hace, no es porque sea un buen esposo, no es porque sea un buen proveedor, no es porque la haya tratado bien, es porque es alguien que Dios le puso en su camino. Ella le escogió para caminar con él en este mundo y por eso lo sirve. Por eso lo sirve, porque tiene el amor que Dios tiene, el amor de Dios está en su corazón y lo que hace es amar. Y lo que hace es amar. Todos pagamos los servicios que alguien nos va a dar, nos va a prestar. Todos pagamos los servicios. Podemos pagar más para que el servicio sea mejor, pero no podemos pagar para que el servicio tenga amor. El amor es decisión de la persona que va a hacer ese servicio. Eso es personal, eso es entre Dios y la persona. Por eso es muy importante, no solamente en el caso del hombre, no solamente proveer a la familia, no es la única función paterna, no solamente es proveer, también es necesario la caricia santa. Ahora se tiene que especificar. Es muy importante y es muy necesaria la caricia santa, la atención que nosotros pudiéramos recibir de una persona, la atención ya es una caricia. El que te presten atención y te den tiempo ya es una caricia. El mirar con ternura a una persona, mirar con misericordia al que se equivocó, es una caricia. Eso es una caricia. Hablar sin ofensas, eso es una caricia. Podemos hablar con firmeza, pero no con insultos, no con ofensas. El reconocer los logros de otra persona es una caricia. Y muchos necesitan de esa caricia, necesitan escuchar que están bien y que están haciendo bien las cosas. Necesitan escucharlo y esas por eso se convierten en caricias, el reconocer los logros o por lo menos reconocer los esfuerzos de una persona, el tocar la cabeza tal vez o dar un abrazo, eso son caricias. El que no tiene cuando alguien no recibe estas caricias positivas, va a buscar caricias negativas, va a buscar las caricias negativas, va a buscar, lo hemos visto otras veces, voy a tocarlo rapidísimo, como el niño cuando está en kinder y ve que la niña llega con sus moños grandotes y unas trenzas bonitas y la maestra se deshace, ¡ay, qué bonita que esto! Y él ni lo pela. Entonces el niño tiene que buscar algo para que la maestra lo tome en cuenta, para que se dé cuenta que existe. Y entonces el niño se tropieza y se cae y la maestra corre. ¡Ajá! Ahí está la clave. Me caigo y ella me hace caso a mí y a los demás no. Y es un niño que se la va a pasar cayendo, se la va a pasar enfermándose para llamar la atención, se la va a pasar tantas cosas que somos capaces de hacer para recibir la caricia, el contacto. Si fuéramos a un lugar donde todos los papás y las mamás fueran cariñosas físicamente con los hijos, veríamos la gran independencia y la manera tan diferente de jugar en los hijos. Y si vamos a un lugar donde no son abrazados, van a estar en los chiquillos uno encima del otro, apretándose el cuello, aventándose, dándose patadas, porque es la manera como hay contacto físico. Hace daño que no tengamos caricias para con aquellos que nos rodean. Y estamos hablando también del esposo, con la esposa, de la esposa con el esposo, de los padres con los hijos con los padres, porque se puede llegar a buscar una manera negativa, caricias negativas. Vean lo importante que es lavar los pies, servir a los demás, con humildad, con estas caricias positivas. Vean lo importante que es esto. No solamente es que sabe que lo quiero, es que si yo le doy tanto, pues entonces ya. No. Tiene que notarse de la manera como la persona lo necesita. El amor siempre es personal, porque se ama de manera diferente a cada persona, porque cada persona tiene una manera diferente de expresar y de sentir el amor. Entonces se ama siempre adaptándose en todo lo que no sea pecado,
adaptándose en todo lo que no sea pecado. Entonces, vean lo importante que es lavar los pies a los que nos rodean. Al que se los lava, a aquella persona a la que le van a lavar los pies, debe ver a Jesús inclinado lavándole los pies, pidiéndole, fíjense en esto, si ustedes pudieran participar, si todos pudiéramos aquí participar en esto, la esposa tendría que ver, si el esposo le va a lavar los pies, la esposa tendría que ver a Jesús lavándole los pies y pidiéndole perdón en nombre de su esposo, de sus hijos y de todos los que le han fallado. ¿Se imaginan decirle no? Es ser Judas. Decirle no me importa, a mí el que me la hace me la paga y esto a mí, híjole, ese es precisamente el camino que tomó Judas. Es el camino que tomó Judas. Entonces, cuando si se tuviera esta experiencia y tuviéramos el tiempo para que todos los que están aquí pudieran lavar los pies, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, qué experiencia tan fuerte. Si ven a Jesús, si no ven a Jesús, no. Si no ven a Jesús y si ven al que cometió estos errores porque no le importa y porque es un desalmado, y porque puede ser, porque hay de todo en la viña del Señor, claro que esto puede haber, pero es ver a Jesús, es ver a Jesús. Y luego cuando el esposo o la esposa va a lavar los pies, aquí cambian las cosas, aquí van a cambiar las cosas. El que se deja lavar los pies, entonces debe de ver a Jesús lavándoselos y cuando los va a lavar debe ver a Jesús. Le va a lavar los pies a Jesús que está o que quiere estar en el corazón de esas personas, de los que amas y de los que no quieres amar. Allí es donde está el crecimiento espiritual de nosotros. Esto nos prepara porque esto es el inicio de la cruz. Esto no es fácil para nadie, esto no es fácil para nadie, es el inicio, aquí inicia la pasión de Jesús, de aquí por eso se va a ir a tomar la cruz, aquí va a ser arrestado, golpeado, flagelado, coronado de espinas y todo eso lo soportó por amor a ti, todo eso lo va a haber soportado el Señor por amor a ti, por eso es aceptar esto. Antes de que nos gane y se endurezca nuestro corazón, deberíamos lavar los pies, como lo hizo María Magdalena. Ya ven, María Magdalena no usó agua, lloró tanto que le mojó los pies de Jesús. Su llanto de arrepentimiento, su llanto de dolor. Y luego el cabello es signo de vanidad. La mujer utiliza mucho el cabello para la conquista del hombre, utiliza mucho el cabello, por eso tardan tanto tiempo peinándose, porque quieren que todo quede perfectamente en su lugar, es signo de vanidad. Y la Magdalena, que tenía un cabello precioso, lo utiliza para limpiar los pies de Jesús de las lágrimas que habían salido de su rostro. Para eso sirve lo que tienes, para el servicio de los demás. Y si no nos alcanza para el perdón, estamos en problemas. Bendito Dios que estamos vivos, que si estuviéramos con un corazón endurecido y en el hospital a punto de morir, qué terrible situación estaríamos viviendo. Pero no estamos en esas circunstancias. Estamos ahorita viendo a Jesús y aprendiendo de Él, viendo y aprendiendo a Jesús. Vemos a Jesús lavándole los pies a Judas, lo va a traicionar, Él sabe que es el traidor, siempre lo supo, pero lo trató de tal manera que nadie se dio cuenta de los apóstoles que Judas iba a ser el traidor. Lo trató de tal manera que nadie se dio cuenta. Esa es la delicadeza con la que Él nos pide que tratemos al que nos ha hecho mal, al que nos ha traicionado, porque esa es la libertad. Esos son los modos divinos. A la manera de ver humana es pérdida.
¿Cómo voy a perdonar esto que me hicieron? Entonces me hizo esto malo y ya va a quedar así, ya nomás se va a ir hacia el cielo. No se trata de eso, no se trata de endurecer el corazón, sino de llenarnos del amor de Dios. Llenarnos del amor de Dios. Hoy por eso se considera también el día de la caridad. Caridad es el amor de Dios en nosotros. No es el amor humano. El amor humano depende mucho de lo que los demás hagan. El amor divino no depende de lo que tú hagas. Dios te ama porque Él es amor, no porque te lo merezcas. Él te ama porque Él es amor. Por eso el que se condene jamás se va a condenar porque Dios no lo haya amado. Se va a condenar porque no correspondió al amor que Dios le dio, al amor que Dios le tuvo. Por eso deberíamos hoy pedirle al Señor, hoy es el día para perdonar. Hoy es el día para perdonar. Por eso es el día para ser libres. Jesús va a entrar a la cárcel por ti. Va a pagar lo que tú tenías que pagar. Va a recibir los azotes que tenías que recibir tú. Si Él se va a meter a la cárcel, tú tienes que ser libre. Y para ser libre hay que perdonar. No cargar nada de eso, porque si lo cargamos no podremos ser felices. Y el Señor quiere que seamos felices y quiere que seamos felices con su misma felicidad. Por eso María Magdalena nos muestra el camino: llorar nuestros pecados, no lo que nos hicieron, no. Llorar lo que nosotros hemos hecho y ofendió a Dios. Y ofendió a Dios porque ofendimos a los hijos de Dios, a uno de los hijos de Dios. Entonces hoy es el día del perdón. Hoy es el día para pedir perdón y para perdonar. Soltamos eso, Jesús lo toma, lo paga Él y tú quedes libre para amar. Pero ¿quiénes quisieran ser libres para amar? ¿Quiénes estarían dispuestos a soltar lo que tengan que soltar? Lo que les hizo la suegra, lo que les hizo el suegro, lo que les hizo el abuelo, qué sé yo, tantas, lo que les hizo el que sea. ¿Quién quiere ser libre? Podría preguntar Jesús. ¿Quién quiere ser libre? El que quiera ser libre, Él está dispuesto a cargar esa cruz. Pero si tú no quieres perdonar, tú vas a cargar una cruz que te va a aplastar. Tú no vas a poder cargar, tú y yo no podemos cargar la cruz de nuestros pecados. Si la pudiéramos cargar, no ocupábamos de Jesús. No podemos cargarla. No podemos cargarla. Necesitamos que Jesús nos ayude, que Él la vaya cargando con nosotros y nosotros vamos cargando lo que sí podemos. Él carga lo que no podemos. Él cargaría lo que no podemos. No debe pasar, mis hijos, este día, esta Semana Santa, sin que vaciemos el corazón. Vaciar el corazón de todas las razones que tengamos para odiar. Vacíalo de eso. Renuncia a todo eso. Suéltalo para que Jesús lo pueda tomar y Él lo quiere pagar en la cruz. Y quedaría pagado y tú quedarías libre. Pero si tú no quieres soltar, Dios te va a respetar y te vas a quedar con tu dolor. No porque no haya podido Dios pagarlo, sino porque tú no habrías querido soltarlo. El amor de Dios es tan grande que hace tiempo meditábamos un poquito. Permítame retomarlo y con esto termino. Si ustedes tuvieran un hijo, nada más uno, el primer hijo, que es el que quieren mucho, ¿verdad? Al último ya ni les hacen caso, pero el primer hijo, que sí lo quieren mucho al primer hijo. Imagínate si tuviera tu hijo 2 meses, es más, 2 semanas de nacido. ¿A qué persona se lo encomendarías tú para que te lo cuide durante una semana? A un bebé que tiene 2 semanas. ¿A quién se lo encomendarías toda una semana?
Hay quienes no se lo van a encomendar a nadie. Hay quienes sí le tendrían confianza a su mamá. Hay quienes sí le tendrían confianza, un poquito de confianza tal vez a la abuela. Pero le daría miedo que ya se le vaya a caer de las manos. Pero ¿a quién se lo encomendarías? Bueno, Dios, en un día como hoy, en aquel primer Jueves Santo, Dios Padre permitió que su Hijo hiciera ese milagro de la transubstanciación y quedara su cuerpo, ¿sí? Cambiara la sustancia de pan en la carne de Él y la sustancia de vino en la sangre de Él. Y el cuerpo y la sangre de su Hijo te lo encomendó a ti y me lo encomendó a mí. Lo más preciado para Dios es su Hijo, y su Hijo está en la Eucaristía. Allí está verdaderamente presente el Hijo de Dios. Allí está Jesús, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Allí está. Y esa, no podemos decir que sea la mayor riqueza o el mayor amor de Dios Padre. No, no es el mayor amor de Dios Padre. Es el único amor de Dios Padre. Y a nosotros nos ama en su Hijo Jesucristo. Por eso fuera de Jesús no hay nada. No hay nada. Él nos ha encomendado. Ahora, yo puedo escoger entre la Eucaristía y el pecado. Yo puedo escoger entre la Eucaristía y mi coraje. Yo puedo escoger. Yo debo escoger. Y si yo escojo lo que no es Jesús, lo que no es la Eucaristía, si yo escojo lo que no es Jesús, lo que no es la comunión, entonces desprecié lo que Dios Padre ama por encima de mí y de todo. Porque Dios no ama a lo que creó por encima de su Hijo, que es de su misma naturaleza. No ama nada ni a nadie por encima de su Hijo. Todo está hecho para Él. Y si te va a recibir a ti, me va a recibir a mí, es porque tenemos vida en Él. Y el que tenga vida en Él es porque tiene amor. Es porque tuvo la capacidad de perdonar. Ese es el Vía Crucis de nosotros. Ese es el Vía Crucis que tenemos que recorrer. Esa es la cruz que tenemos que cargar. Que los que nos rodean no son perfectos y tampoco nosotros. Sufrimos y hacemos sufrir. Ese es el calvario que tenemos que pasar. Ese es un valle de lágrimas. No existen las personas perfectas. No existen. Todos los papás son imperfectos, las mamás son imperfectas, los esposos son imperfectos, las esposas son imperfectas, los hijos son imperfectos. No hay nada perfecto. El único perfecto es Dios. Todo lo demás está dañado por el pecado original. Entonces todos estamos dañados, todos estamos confundidos, todos estamos mal por consecuencia del pecado y de ese pecado original y de los pecados personales que tenemos. Pero aquí es, ¿a quién escoges tú? ¿A quién quieres escoger? ¿Vas a seguir con tu pecado? Es tu decisión, puedes hacerlo. Es tu decisión, eres libre para hacerlo, pero tienes que saber que estás despreciando al Hijo de Dios. Yo no comulgo, pero sirvo en la iglesia. El Señor no dijo que el que sirviera se iba a salvar. Él dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. El servicio brota del amor, pero no es lo que nos lleva al cielo. Si no hay amor a Jesús, ¿qué te va a unir a Él? ¿Qué te va a unir a Él? Nada, porque Dios es amor. Solo el amor nos puede unir a Él. ¿Qué nos separa de Dios? Solo el odio, el rencor, los resentimientos. Eso nos separa de Dios. Tú y yo tenemos que tomar una decisión y la tenemos que tomar hoy, porque mañana vamos a estar celebrando, ahorita vamos a terminando la celebración esta, Jesús va a quedar en un calabozo, va a quedar en una cárcel por amor a ti.
ahí donde tú deberías de estar, y ahí el Señor saliendo de ahí va a cargar una cruz que te tocaba cargar a ti, y va a recibir unos clavos que tenían que haberte traspasado a ti, y una corona de espinas que debió traspasarte a ti, y debiste haber colgado sangrando de ahí, y por toda la eternidad, y ni con eso hubieras pagado. Pero Jesús sí, porque es Dios. Jesús sí, porque es Dios. Entonces no debe pasar esta Semana Santa sin que nosotros crezcamos en el amor, si no, no tiene nada sentido. Unos son los que ven a Jesús pasar con la cruz, y otros como el cirineo que se ponen a cargar la cruz con él. No va a ser fácil. Nadie ha dicho que seguir a Jesús es fácil. Nadie lo ha dicho. Seguir a Jesús es muy difícil, porque tenemos que perdonar, y no solo perdonar. Tenemos que seguir amando, porque Dios es amor, y tenemos que crecer en el amor. Si nosotros nos negamos a amar, se acabó todo, mis hijos, se acabó todo. No tiene nada sentido. Hoy el Señor Dios Padre nos ha dado lo único que ama, a su Hijo. Y de ahí depende nuestra salvación o nuestra condenación, de allí, del Hijo. Allí está todo, es todo lo que Dios ama. Allí está. Y todo el que ame a Jesús y forme su cuerpo místico, tendrá vida y podrá ir a vivir en la familia trinitaria, en la familia de la Santísima Trinidad. Y el que no, por haberse negado a lavar los pies a un culpable, a un traidor, imagínense, perder la vida eterna, perder la felicidad eterna y caer en un lugar de fuego, de sufrimiento, indecible, inimaginable para la mente humana, inimaginable. Los que han visto el infierno, pues casi ocupan un psicólogo para que los ayude a controlarse, porque eso que se ve es terribilísimo, es terrible, no es fácil de comprender para la mente humana, y es posible caer ahí. Solo por habernos negado a perdonar, solo por habernos negado a amar. Que hoy el testimonio que vamos a ver de Jesús lavando los pies nos ayude a verlo a Él, lavándonos los pies a nosotros, queriendo limpiarnos, pero lo que tú no quieras soltar no te lo va a arrancar. Pidiéndote perdón en nombre de las personas que más te hayan dañado, sea tu abuela, tu abuelo, tus tíos, tus hermanos, sea quien sea. Aquí lo importante es que saques todo eso, renuncies aunque tú tengas la razón y tú seas la víctima. Aún así, renuncia a sentir esto para que no se endurezca tu corazón. No hagas que el sufrimiento de Cristo para ti no sirva para nada. No hagas eso. Esfuérzate. Dios sabe, a cada quien nos va a costar, a unos más y a otros menos, porque hay quienes han sido más ofendidos y hay quienes han sido menos ofendidos. Hay quienes son más rencorosos y quienes son menos rencorosos. A cada quien le va a costar de manera diferente. Eso, cada quien tendrá que darle cuentas a Dios. Por lo pronto, que el Señor nos ayude. Es el día de vivir en la caridad de Dios. Que no se acabe el día, mis hijos, sin que hayamos perdonado. Que no se acabe el día sin que nos hayamos decidido amar, aunque de momento todavía no podamos. Pero decídelo, quiero perdonar y quiero volver a amar a esta persona. Tal vez no te le vuelvas a acercar porque no sea conveniente, pero no se quede en tu corazón ninguna de esas amarguras que no son del cielo, sino del infierno. Pues le pedimos a Dios Padre nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.